El tema tiene por título Permaneciendo en la presencia de Dios. Permaneciendo en la presencia de Dios. Y vamos a abrir las Biblias. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Dice la escritura: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Leámoslo todos. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. La escritura dice allí claramente: Elías dijo. Digo conmigo, Elías dijo. Hoy vamos a estar hablando de lo que Dios nos ha permitido al declarar, al decir la palabra. Diga conmigo, decir la palabra. Y vamos a estar mirando a través de la escritura cómo la falta de permanencia, de credibilidad en lo que decimos, trae a nuestras vidas fracasos, trae a nuestras vidas estancamiento. Y hoy vamos a hacer un análisis, vamos a profundizar un poco en este tema para aprender que lo que decimos es muy importante. Debemos de aprender a saber qué es lo que decimos y debemos de aprender también a creer en lo que decimos. Digo conmigo, debo de aprender a saber qué es lo que digo y debo de aprender a creer lo que digo. Usted debe creer en lo que usted dice, ¿ok? Dice la escritura, el texto, que Elías dijo acá. Ahora, ¿qué fue lo que Elías le dijo? Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. En ese momento había una gran escasez de agua, había sequía. Habían pasado ya 3 años y 6 meses que no llovía. Y Elías declara una palabra en un tiempo de sequía. Elías dice, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Cuando los cielos estaban totalmente despejados, no había ni una sola nube, Elías estaba declarando que una lluvia grande se oye. Una lluvia grande se oye, decía el profeta Elías, decía, lo declaraba, ¿ok? Elías dijo, ese es el punto interesante de este texto. Estuve escudriñando un poco y en el hebreo original, decir, esta palabra decir, viene de una raíz primaria cuyo significado es permanecer. Decir en el hebreo es permanecer. Yo debo, en otras palabras, permanecer en lo que digo. Yo no puedo ser fluctuante. En la Biblia nos dice en el libro de Santiago que el hombre de doble ánimo nunca alcanzará nada. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Dice que es como la onda del mar que es arrastrada de un lugar a otro, y que no espere pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si la palabra en el original decir implica permanecer, es una orden fuerte, es una revelación grande para nosotros, de que por nuestra boca salen palabras que tenemos que tener cuidado en lo que decimos, y además no solamente tener cuidado, sino permanecer en lo que decimos, estar firme en lo que decimos. La palabra dicha por Elías se cumplió. Elías había dicho que una lluvia grande iba a venir, que una lluvia grande se oía, ¿verdad? Se cumplió. Ahora, ¿por qué esa palabra que Elías dijo se cumplió? Y se cumplió porque él permanecía en la presencia de Dios. ¿Qué hacía Elías? Permanecía en la presencia de Dios. Dice la escritura en el capítulo número 17 de primer libro de Reyes, en el versículo número 1. Ahí sí es primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo número 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Pero yo, para declarar una palabra que tenga el poder, debo de estar, permanecer en la presencia del Señor. Decir es permanecer, es estar allí constante, es estar inamovible. Amén.
Es muy importante recordar esto. ¿Cómo permaneció Elías en la presencia del Señor? ¿Cómo esa palabra que él decía, él podía sostenerse en esa palabra? ¿Cómo lo hacía? Vamos a mirar en el capítulo 18 nuevamente. Leemos los versículos número 42 en adelante. 42. Dice allí: Acab subió a comer y a beber. ¿Y qué hizo Elías? Lo primero que vemos allí es que Elías, ¿qué hizo? Subió a la cumbre del Carmelo. Él dio una palabra, digo amigo, él dio una palabra, pero esa palabra lo llevaba a permanecer en la presencia del Señor. Para que esa palabra se cumpla, él tenía que permanecer en la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo hacía él para permanecer en la presencia del Señor? Lo primero que vemos aquí es que una vez que él suelta la palabra, dice que Elías subió a la cumbre del Carmelo. También estuve investigando un poco y encontré que la palabra subir en el hebreo original implica ascender. ¿Qué es subir? Ascender. Ascender. Es decir, tiene que ver con abandonar. Para yo poder subir acá, tengo que abandonar el piso para poder subir a esa tarima. Tengo que abandonarla. Para tú poder estar en la presencia del Señor, tienes que abandonar muchas cosas. Tal vez la televisión, la perdedera de tiempo, los malos entretenimientos, las distracciones, las demasiadas ocupaciones, como lo he estado hablando esta semana. Tienes que abandonar eso para poder permanecer en la presencia del Señor. También tiene que ver con adelantar, alejarse de todo lo que no sirve, andar, apartar, apuntar, atrapar, crecer, decretar, elevar, encender, ensanchar, escalar, establecer, exaltar, levantar, ofrecer, ofrendar, realzar, sacrificar y traer. Eso tiene que ver cuando se habla de la palabra subir. Es decir, que en este caso no era solamente dar un paso, sino hacer un esfuerzo. Entonces, vamos armando la enseñanza para que usted no vaya a perder el hilo de la enseñanza. Estamos hablando de que Elías dijo, y en el hebreo original, decir, ¿qué implica? Permanecer. ¿Qué implica decir? Permanecer. Ahora, Elías permaneció en la presencia del Señor. Lo leíamos en Primera de Reyes 17:1, cuando dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Él permanecía en la presencia del Señor. De allí tomaba la fuerza, el poder para declarar palabras, para declarar todo aquello que iba a suceder. Esto lo hacía estando en la presencia del Señor. Entonces, para él permanecer, tuvo que subir al monte de Carmelo. Fue lo primero que él hizo para poder llegar a esa presencia, permanecer allí, subir a la cumbre del Carmelo. Número 2, ¿qué hizo también? Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Se postró en tierra. La Biblia habla en Filipenses 2, versículos 8 y 9, que nuestro Señor, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En la presencia del Señor estamos llamados a humillarnos. La manera de exaltar al Señor, de que Él sea más grande, es en la medida en que yo me agache más, me humille más. Cuando la Biblia dice que el Señor se humilló a sí mismo, se humilló hasta lo sumo, denota, hermanos, una posición de casi besar el piso, estar acostado boca abajo besando el piso. Esa sería la posición que nos habla Filipenses acerca del Señor. Pero la Biblia dice que Elías, una vez que subió al monte, una vez que se apartó de todo, una vez que hizo su esfuerzo por estar allí, se postró, se humilló, se doblegó delante del Señor, se rindió ante Él como lo hizo nuestro Señor. Y nuestro Señor lo hizo, y dice la Escritura que Dios lo exaltó. Veremos los milagros del Señor, veremos las bendiciones de Dios en la medida en que nos apartemos para poder subir a la presencia, al monte, a la presencia del Señor, y allí nos humillemos delante del Señor. Seguimos leyendo el siguiente versículo.
Amén. Dice allí, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Digo conmigo, Elías perseveró. ¿Qué hacemos nosotros en la presencia del Señor? Perseverar. Yo les he enseñado por qué insistimos delante del Señor en una petición. No es por si las dudas, no es porque Dios no lo vaya a hacer. Nosotros insistimos precisamente porque sabemos de que Dios es un Dios de palabra y Él va a cumplir lo que Él dijo. El problema no es de Dios, el problema es nuestro, porque a nosotros nos falta perseverancia, cosas delante del Señor. Nos falta estar perseverantes en el Señor, pidiendo aquello que anhelamos, colocándolo delante del Señor. Muchas personas empiezan a pedir algo, empiezan a declarar algo, pero con el tiempo se enfrían, con el tiempo se desaniman, con el tiempo abortan el proceso. No quieren seguir insistiendo porque se llenan de motivos, porque dicen, el Señor no me va a contestar, llevo mucho tiempo, hace cuánto que vengo pidiendo esto y no se me ha dado, entonces yo creo que es que el Señor no quiere y más bien dejo de insistir. Pero es un error, porque la Biblia nos dice, hermanos, que hay que perseverar en el Señor, que hay que estar en lo que estamos pidiendo, firmes en aquello que estamos colocando delante del Señor. Elías perseveró una y otra vez, 7 veces. Él enviaba al criado y el criado le decía, no veo nada. ¿Y qué le decía Elías? Vuelve otra vez. ¿Será que así lo hacemos también nosotros? O tan pronto nos dicen, no veo nada, entonces decimos, eso es que no va a pasar nada. Más bien, no sigamos, dejemos ahí abandonar las cosas. Hay que insistir, hay que perseverar en el Señor. Amén. Tenemos que hacerlo en el Señor, es muy importante. Entonces, hasta aquí 3 cosas que ha hecho Elías para permanecer en la presencia del Señor. Subió a la cumbre del Carmelo, se postró en tierra y perseveró. Digo conmigo, subió a la cumbre del Carmelo, se postró en tierra y perseveró. Ahora, ¿cuál fue el resultado de estar en la presencia del Señor perseverando en aquello que Él había dicho? Perseverar es, hermanos, no tambalear en lo que dijimos. Una vez que dijimos algo, nos sostenemos. Encuentro personas que muchas veces quieren tomar decisiones en la vida y se llenan de motivos y de pronto empiezan a decirle a todo el mundo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, pero cuando ya se les presentan las cosas, cuando ya hay que tomar la decisión, entonces se ponen a llorar. Pero ¿por qué? Si esto no era lo que yo quería, y luego no lo estaba declarando, no lo estaba diciendo. ¿Por qué te enojas ahora? ¿O por qué te incomodas? ¿O por qué ya no quieres aquello que tú venías hablando? ¿Sabe por qué? Porque no son conscientes de lo que estaban diciendo. Por eso yo al principio de la enseñanza les dije a ustedes que teníamos que aprender a conocer qué es lo que decimos, saber qué es lo que decimos. Porque lo que decimos es muy importante. Y usted tiene que creer en lo que usted dice. Si lo que dice es tan importante y debemos de creer en lo que decimos, debemos entonces saber qué es lo que decimos. Debemos saber qué es lo que estamos hablando. Porque a veces vamos hablando así como a la bulla de los tarros, como dando golpes al aire, y así no funciona. Así no funciona. Dios quiere personas que sean perseverantes. Ahora, Elías hizo todo esto estando en la presencia del Señor. Y por último, Elías vio el resultado. Dice la Escritura en el versículo 44 y 45. Allí en el 44 y 45. A la 7ª vez dijo el criado, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías le dijo, ve y di a Acab. Analizando el texto, usted encuentra que por 3 ocasiones en ese texto que estamos leyendo de Primera de Reyes 18, Elías usa la palabra dijo. Él vuelve a repetir y dice, y él dijo, ve y di a Acab. Él empezó diciéndole a Acab que una gran lluvia se oía. Después, cuando el siervo, él estaba orando y él envió a su siervo, y el siervo venía y le decía,
no veo nada. Él le decía, ve otra vez, le decía, ve otra vez. Le hablaba, le insistía. Y aquí al final, cuando ya el siervo viene y le da la noticia y le dice, veo una nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él vuelve a utilizar aquello y dice, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Qué interesante proceso, ¿verdad? ¿Cómo puede no haber nada después de estar el cielo despejado sin una nube? Por la persistencia de un hombre empezaron a aparecer las nubes. Qué ejemplo de fe, qué ejemplo de perseverancia para la iglesia, para nosotros. Qué desafío, hermanos, para muchos que tal vez desisten fácilmente, tiran la toalla antes de tiempo. No es fácil. Los milagros de Dios es metiéndose con el Señor. Por eso hago énfasis en qué tuvo que hacer Elías para permanecer en la presencia del Señor. Tuvo que subir, tuvo que postrarse en tierra, tuvo que perseverar. Y al final obtuvo lo que él había declarado. Ya una nube se empezaba a mostrar en el firmamento. Y él no dijo, ay, una nube tan chiquita, no, esperemos a ver si aparecen más. No, él volvió a declarar y dijo con toda seguridad, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. No había una sola gotera de agua, pero él ya estaba declarando que la lluvia venía como un torrencial. Y sigue diciendo en el versículo 45, y aconteció estando en esto, que ¿qué pasó? Léalo, iglesia, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Hubo una gran lluvia, diga conmigo, hubo una gran lluvia. ¿Qué fue lo que Elías empezó diciendo en el versículo número 41? Él dijo acá, come y bebe porque una lluvia grande se oye. No había lluvia, pero él la podía ver. El Señor dice en Romanos capítulo 4 que Él llama las cosas que no son como si fueran. Estamos a punto de terminar un año. Ya lo que se logró, se logró. Ya enfócate en este diciembre, termina lo mejor que puedas. Estás empezando diciembre. Sabemos que es un mes que requiere gastos, inversiones. Los que tenemos hijos, ellos esperan sus detalles, su regalo. Tal vez tú quieres dar detalles a otras personas. Requeremos recursos. Bueno, vamos a empezar a hablar con Dios. No vamos a esperar que nos lleguen las fechas para decir, ay, ¿yo qué voy a hacer? Empieza desde ahora a declarar con fe lo que tú anhelas de parte de Dios. Y no tengas temor, porque Dios nos respalda en esto, porque Él quiere la bendición para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Así es. Ahora, leyendo esto, venía a mi mente la historia del centurión. ¿Cuánto recuerdan la historia del centurión? Él tenía a su criado enfermo y dice la escritura que él mandó a los ancianos para que trajeran al Señor. Tenía autoridad este centurión, ¿verdad? Porque aún los ancianos le obedecieron. Pero cuando el Señor vino, dice la escritura, que él le dijo al Señor, el Señor está dispuesto a ir a la casa de él, pero él dijo, no, yo no soy digno de quedarse en mi casa, pero di la palabra y mi criado sanará. Ahora, ¿por qué él estaba tan seguro que cuando se dice una palabra tiene que suceder algo? Porque él explica allí, él dice, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo gente bajo mi autoridad. Y digo a este, ve y va. Haciendo una relación con lo que estamos estudiando y aprendiendo hoy en esta noche acerca de decir, lo relacionamos con el centurión. Y el centurión fue un hombre enseñado a hablar con autoridad. Muchos llegan a la iglesia hablando con ruegos. La Biblia dice en Proverbios que el pobre habla con ruegos y se vuelve fastidioso a los demás. Habla con ruegos. Una persona ejercitada en autoridad. Cuando una persona, por ejemplo, en el caso del centurión, era un hombre militar. ¿Cómo hablan los militares? Con autoridad.
¿Cómo habla? Con autoridad. Un militar no está rogándole a los soldados a ver si de pronto se puede mover. Él habla con autoridad. Y tú y yo estamos en un tiempo donde tenemos que aprender a hablar con autoridad, a creer que lo que decimos se va a cumplir, porque sabemos que hay una autoridad en nosotros. Elías tenía la autoridad para hablar, y la clave era porque él estaba en la presencia del Señor. Si tú permaneces en la presencia del Señor, vas a hablar con autoridad. Mire, le es fácil a una persona que ora y que es juicioso en estudiar la palabra, pararse aquí y poder dar un mensaje, poder orar por las ofrendas, poder hacer muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque tiene autoridad por lo que hace, porque viven en la presencia del Señor y porque oran. Una persona que es escasa en su oración o que poco lee la escritura, si tú lo pones acá, hermano, se va a paniquear, se va a confundir, no va a saber qué hacer. Y allí tú te puedes dar cuenta que le falta autoridad. ¿Por qué? Porque no está en la presencia del Señor. Ahora, eso por un lado. Pero ¿qué hay del otro lado? Cuando también hay personas que, aunque viven en oración, que aunque leen la palabra, son medrosos, miedosos, faltos de autoridad para declarar la palabra del Señor. Mira de lo que te pierdes. Si tú eres una persona de oración, si tú eres una persona que estudia la palabra, tú tienes la autoridad para hablar. La Biblia dice en el Evangelio de Juan que en el principio era el verbo. ¿Y el verbo qué es? Una palabra. Jesús es la palabra de Dios. La palabra. Por la palabra el Señor hizo todo lo que vemos, pero una palabra con autoridad. Lo que tú dices tiene que ser con autoridad, y tú tienes que creer en lo que tú dices. Tú no puedes orar como un rezo. Tú no puedes pararte a orar desperdiciando la capacidad que Dios te dio en tu boca. Porque muchas veces hay gente que está orando y es como una metralleta, pero dispara para todo lado, pero no apunta a ninguno. Y oran y pueden demorarse tiempo, pero no llegan a ninguna parte, no concretan nada. Porque no hacen esa conciencia de que en su boca hay un poder que Dios les dio, que lo pueden usar. Y más, si es una persona de oración, si es una persona que vive en la palabra, tiene el revestimiento de la autoridad para declarar palabra, para ordenar que se hagan cosas. Eso le pasaba a Elías. Eso le pasaba. Y él habló de que venía una lluvia, y él no dejó que esa palabra que él declaró se fuera a tierra. Él la sostuvo metiéndose en la presencia del Señor. Metiéndose en la presencia del Señor. ¿Sabes que hay cosas que Dios no está esperando tanto que tú se las pidas, sino que Dios está esperando que tú las ejecutes, que tú las hagas? Hay gente que está esperando, bueno, si el Señor quiere. Obviamente hay cosas que solamente están en la plena voluntad del Señor, pero no todo. Diga conmigo, pero no todo. Hay cosas que nos fueron encomendadas a nosotros. ¿Qué pasa en Génesis? ¿Qué le dijo Dios cuando hizo al hombre y a la mujer? ¿Cuál fue la orden? ¿Cuál fue la orden? Que se multiplicaran y sojuzgaran la tierra, que la gobernaran. Ahora, pregunto, ¿cómo va a gobernar alguien con ruegos? ¿Será que alguien puede gobernar con ruegos? Pastora, yo como pastor, líderes, si somos medrosos en la palabra, si no creemos en lo que decimos, si nos falta autoridad, no vamos a ver las bendiciones. Ahora, esa autoridad se consigue ¿en dónde? En la presencia del Señor. Allá, porque allá era donde Elías permanecía. Allá Dios lo revistió de esa autoridad y él simplemente declaraba. Si usted hace el repaso de lo que hemos estado estudiando, en el capítulo 17, él le anunció a Acab y ¿qué le dijo? Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá, sino por mi palabra. Ahora, yo pregunto en estos tiempos, si hay por ahí alguien religioso y cosquilloso, ¿qué diría? Uy, Elías tan chicanero, ¿no? Uy, ese Elías está en la carne. ¿Cómo así? Que no va a llover sino porque usted lo dice. Ay, entonces Dios, ¿dónde quedó? No, no se trata de eso.
Él tenía claridad en cuanto a lo que estaba diciendo. Y sabe una cosa, Dios nos ha estado hablando mucho estos días. Y yo he estado hablando acerca de Romanos. Y en Romanos dice la Escritura que debiendo de ser ya maestros, muchos no lo son, porque son tardos en el oír. Son tardos. Dice que hay muchos que, a pesar de que llevan años, son como niños espirituales, que todavía hay que estarles recordando esas enseñanzas que son papillita, que son lechita. Porque hay gente que se enseñó a eso, y el día que le trae una revelación gruesa, fuerte, se asustan, se trancan, no la pasan, no la digieren, porque se quedaron, hermano, en un pasado. Se quedaron, hermano, con conceptos que tal vez un día les enseñaron y lo cuadricularon y allí nunca salieron. Para tener la autoridad, para estar convencidos, yo tengo, hermano, que saber lo que digo y creer en lo que digo. Creer en lo que digo. Usted tiene que tener personalidad. Diga conmigo, hay que tener personalidad. Diga, hay que tener carácter. Diga, hay que tener originalidad. Amén. No andar, hermano, porque usted se quiso poner unas gafas y la gente le dice, ay, me parece un cieguito. Ay, no tan chicanete. Usted mismo, ay, me las voy a quitar para que no me digan nada. Pero si usted quería ponérselas, mire, ¿ah? Los demás lo manejan a su antojo y usted simplemente hace las cosas porque los demás dicen. Y así hay muchos en la vida espiritual. Viven haciendo las cosas porque los demás dicen, pero ¿dónde está la relación que usted tiene con Dios? ¿Dónde está la revelación que usted debe de obtener en la presencia del Señor? Dios debe de hablarle a usted si usted le busca a Él. ¿Cuánto lo creen? Amén. Elías entonces al final proclamó la realidad del milagro. Por fin, a la 7ª vez, el milagro se hizo realidad. Lo que este hombre había anunciado ocurrió. Lo que él anunció, ¿qué pasó? Ocurrió. Debido a su fe perseverante. Y fue entonces que proclamó el milagro del Señor. Él proclamó el milagro. Y se vino la lluvia, y hubo una gran lluvia, y hubo vientos y nubes, se oscureció el firmamento por un hombre. ¿Quieres tener esa capacidad también? ¿Cuántos quieren tener esa capacidad? Dígale que está a su lado, ya la tenemos. Dígale, sino que no la usamos. ¿Cuántos creen que ya la tienen? Claro, usted es un hijo de Dios, pero usted no la usa. Usted tiene que usarla. Usted tiene que usarla para este nuevo año que viene. Tiene que creer en las bendiciones que Dios va a dar. Ahora, vamos a enlazar esta historia, este mensaje del Antiguo Testamento, y vamos a llevarlo y hacer una relación con un pasaje del Nuevo Testamento donde el mismo Señor Jesús nos habla a la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado que al igual que Elías, nosotros, digo conmigo, nosotros podemos ser gestores y proclamadores de milagros. Diga, yo puedo ser gestor y proclamador de milagros. ¿Qué puede ser usted? Tremendo, ¿no? Un gestor y un proclamador de milagros. Pero ¿cuál es la condición? Si permanecemos en la presencia del Señor. La palabra decir en el hebreo es permanecer. Viene de la raíz permanecer. Permanecer. ¿Cómo logramos entonces, ahora como iglesia, tratar de hacer esto que Elías hizo? Miremos en Marcos capítulo 11. Marcos 11. Amén. Marcos capítulo 11. Leemos el versículo número 20 en adelante. Marcos 11, 20. Y pasando por la mañana, la historia viene también de algo que ya había ocurrido. Jesús había maldecido una higuera. ¿Cuántos recuerdan ese texto? Y al otro día que pasaron, dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera, ¿qué? Se había secado desde las raíces.
Amén. Vamos a avanzar. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora, para poder el Señor declarar esa maldición sobre la higuera, Él tuvo que decir. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Decir, hablar, declarar, decretar. Él tuvo que decir, ¿verdad? Ahora, le preguntan al Señor allí, ¿verdad? Mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús, ¿qué le dijo? Tened fe en Dios. En el original se lee tener la fe de Dios. Tener la fe de Dios. Digo conmigo, Dios es un Dios de palabra. Digo conmigo, lo que Dios dice, se hace. Y a eso se refiere. Tener la fe de Dios es tener el carácter del Señor en nuestras vidas para que lo que digamos se cumpla. Usted no puede andar hablando por hablar. No puede, hermano, hablar y hablar y no llega a ninguna parte. Usted tiene que saber lo que dice, lo que habla, ¿verdad? El Señor le dijo, tened fe en Dios. Ahora viene algo interesante. ¿Cómo estamos resolviendo esta pregunta? ¿Cómo logramos los milagros en Dios? ¿Cómo logramos lo que Elías logró? Y ahí tenemos el primer punto. Teniendo fe en Dios. ¿Teniendo qué? Fe en Dios. Estamos en Él. Estamos seguros. Pero sigue el texto. ¿Qué más sigue diciendo? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, dígalo conmigo, decir. Porque de cierto os digo, nos habla el Señor, que cualquiera que dijere. Esto fue lo que usó Elías. Dijo, cualquiera que dijere a este monte. ¿Cuál monte? Estamos en la ciudad de Cali. Pongamos un monte. Cristo Rey. Usted lo ve tan grandote. ¿Cuántos han subido allá? De allá se ve la ciudad. Y la Biblia dice que cualquiera que le dijere a este monte, ¿qué le va a decir? Quítate y échate en el mar. Si hoy le digo a usted, vaya, dígale a Cristo Rey que se desarraigue y se tire en el mar, usted me dice, usted está loco, pastor. ¿Qué le está pasando? No juegue conmigo. Pero yo no estoy jugando, porque si yo estoy jugando, entonces la Biblia nos está charlando. Y la Biblia no es un juego. Y allí está escrito, lo que yo leo, es que el mismo Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, nos dice que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, ¿y qué? Y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora nosotros como iglesia dijimos que el primer punto es tener la fe en el Señor. Y el segundo punto, como Elías, es perseverar en esa fe. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, ¿cómo perseveró Elías? Diciendo. Y al decir, permanecía. Al decir el milagro, decirlo. Recuerde que decir es permanecer. ¿Decir qué es? Debemos entonces permanecer en lo que decimos. Es lo que el Señor nos dice allí. ¿Qué tiene que hacer usted? Para lograr un milagro, yo tengo que permanecer en lo que digo. Dígale que a su lado, para lograr el milagro, yo tengo que permanecer en lo que digo. Es así, permanecer y no dudar en su corazón, sino que creyere, ¿verdad? Permanecer. Ahora, ¿cómo permanecemos? Nos lo recuerda allí. Una de las cosas que debemos de aprender para poder permanecer es no dudar en nuestro corazón. En el momento en que usted deja de permanecer es porque usted empezó a dudar. Usted soltó. ¿Cuánta gente es más crédula de lo que le dice un médico de una enfermedad que lo que Dios le ha prometido? Y el médico se lo pudo certificar y la gente dice, es que mire, es que me hicieron el examen y aquí el médico dice, entonces aquí está escrito y el examen salió y el médico, entonces sí es así. O sea, tienen más certeza en lo que está escrito por un hombre que en lo que dijo nuestro Salvador que murió en la cruz por nosotros. Amén.
¿La estamos agarrando en esta noche? ¿Ah? No dudar en su corazón. No dude. No dude en lo que usted dice. No dude en lo que usted dice. No lo dude. Sin dudas en el corazón. ¿Cómo podemos también permanecer en lo que decimos? Diga conmigo, creyendo. ¿Qué debemos de creer? ¿Ah? Lo que decimos. ¿Qué es lo que usted debe creer? Lo que usted dice. ¿Qué debe de creer? Lo que usted dice. Y es que es real. En la medicina se hablan de enfermedades psicosomáticas. ¿A qué obedecen esas enfermedades? A desórdenes del sistema nervioso, de la mente. Porque la gente, si la gente dice que le duele algo, le duele. ¿O no? Y es tan tenaz que creen más a ese dolor, o a creer que les va a dar el dolor, a creer que el dolor se va a ir. Si nosotros aplicáramos esto seriamente, nos libraríamos de muchos males en nuestro cuerpo. No tendríamos necesidad de tanta medicina ni tanto ir a los médicos. Pero es que a veces estamos jugando con la seriedad del Señor. El Señor no está jugando con nosotros. Él está hablando seriamente allí. ¿O no? Le está diciendo que debemos de decir con seguridad. Y para poder decir con seguridad, número uno, yo no puedo dudar en mi corazón. Y número dos, yo debo de creer lo que estoy diciendo. Yo debo de creer. El primero en creer lo que se dice es usted mismo. Creer. Amén. Yo encontré en algunas versiones de la Biblia esta palabra que nos dice la Reina Valera. Cuando dice, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Yo lo busqué en otras versiones y dice, por ejemplo, creer que será hecho lo que dice. Digo, amigo, yo debo de creer que será hecho lo que diga. Quisiera mandarles unas varias planas en un cuaderno. Escriba, debo de creer que será hecho lo que digo, hasta que se le arraigue en el disco duro, en la mente, y usted por fin crea. En otra versión dice, creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Digo, amigo, debo de creer que sucederá lo que digo, así lo conseguiré. En otra versión, yo busqué en la Nueva Traducción Viviente, en la Dios Habla Hoy, en varias versiones. Otra versión dice, creer de verdad que ocurrirá. Diga, debo de creer que de verdad ocurrirá. Otra versión dice, creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Digo, amigo, debo de creer que ha de suceder lo que diga, y entonces sucederá. Ahora, en el versículo 24, cuando el Señor termina esta explicación, dice algo muy interesante. Por tanto, esta palabra por tanto se refiere por lo expuesto anteriormente, basado en lo que ya se explicó. Por tanto, por lo que ya se dijo. Por tanto, ¿qué? ¿Ah? Os digo que todo lo que pidieres. Ahora, el Señor aclara algo, dice, orando. ¿Dónde Elías recibió el poder para que se cumpliera lo que él decía? En la presencia del Señor. Y aquí el Señor nos dice orando, es decir, en la presencia del Señor, orando. Orando es subir al monte. Orando es dejar todo lo demás. Orando es postrarse en la presencia del Señor. Orar es perseverar. Orando. Está implícito ya allí lo que estudiamos de Elías. Orando. Dice, todo lo que pidieres, ¿qué? Orando. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Diga conmigo, los milagros ocurren orando, subiendo al monte, a la presencia de Dios y perseverando.
Diga, es decir, creyendo que lo que pedimos o decimos lo recibiremos. Diga, como lo hizo Elías. Esta es la enseñanza, mis amados. Quiero que usted la tome. Quiero que usted la practique. Quiero que hoy usted tenga el entendimiento en su mente para que usted reciba esta palabra y una vez por todas usted se convenza que es muy importante lo que usted dice. Que usted debe ser consciente que está diciendo y que el primero que debe creer lo que usted dice es usted mismo. Debe creer lo que usted dice. Créalo. Créalo. Termino con esto para que oremos. Había una ciudad en cuyas puertas de la ciudad siempre solía estar un anciano sentado a la puerta de la ciudad. Así como en la antigüedad las ciudades eran rodeadas por un muro y había una puerta y ahí se sentaba un anciano. Entonces venían personas de otras ciudades buscando dónde habitar y llegaban a la puerta de esa ciudad y encontraban al anciano. Y la primera pregunta que le hacían al anciano es: anciano, ¿cómo es esta ciudad? Y el anciano respondía de esta manera: ¿cómo es la ciudad donde tú vienes? Entonces la persona decía: no, la ciudad donde yo vengo es una ciudad muy mala, llena de gente chismosa, llena de cosas malas, yo me aburrí, eso está mal. Y el anciano le decía: así es esta ciudad. Y la gente daba la vuelta y se iba. Después volvían otras personas, igual le preguntaban al anciano: anciano, ¿cómo es esta ciudad? Y el anciano les respondía de la misma manera: ¿y cómo es la ciudad donde usted viene? Y la persona decía: no, esa ciudad donde yo vengo es una ciudad conflictiva, de muchas cosas malas, hay mucha violencia, mucha muerte, mucha cosa mala. Y el anciano decía: así es esa ciudad. Y la gente daba la vuelta y se iba. Pero de pronto llegó una familia y le hicieron la misma pregunta al anciano: anciano, ¿cómo es esa ciudad? Y el anciano le repitió lo mismo: ¿cómo es la ciudad donde ustedes vienen? Y esta familia le dijo: no, la ciudad donde venimos es hermosa, es preciosa, de gente muy amable. Tuvimos que salir de allá por cuestiones que nos teníamos que trasladar, pero no queríamos salir de allá, la verdad no queríamos, pero aquí estamos. Y entonces el anciano dijo: pues así es esta ciudad. Las cosas, hermanos, no serán igual para todos. ¿Saben por qué? Porque es de acuerdo a lo que usted dice. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros tenemos que ser personas de fe, de creer que Dios es bueno, que Dios nos va a bendecir. No hay ninguna diferencia con otras congregaciones, porque el mismo Dios que está en otros lugares también está aquí. ¿Sabe? Si hubiese alguna diferencia, ¿sabe cuál es la diferencia? Nosotros, que no le creemos, que no nos llenamos de autoridad para hablar con autoridad como debe de ser, para ordenar las cosas como Dios las ha mandado. Amén. Así que póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Y esta palabra usted la va a empezar a usar a partir de hoy. Usted va a empezar a creerle al Señor por ese milagro. Usted va a empezar a creer que Dios le va a bendecir, que Dios lo va a fortalecer, que usted va a aprender a hablar y va a creer en lo que usted dice. Escúchese cuando ora, por amor a Dios. No sea como una metralleta, no ande disparando para todo lado. No, hermano, deténgase, escuche lo que usted está diciendo. Escuche. Tal vez en su oración hay mucha incertidumbre, hay mucha duda, hay mucha falta de fe. Y usted necesita corregir primeramente eso para que su oración sea efectiva. Aprenda a hablar con seguridad. Aprenda a creer en lo que usted va a decir delante de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? ¿Y cuántos creen que tenemos un buen Padre que está en los cielos? ¿Y cuántos creen que Dios nos ama y que nos va a bendecir con cosas maravillosas? Pero ¿cuántos creen aquí que Dios es un viejito regañón que anda con un garrote y que quiere hacerle la maldad al mundo
y quiere perseguirlos y que los quiera atormentar y que los quiere torturar. ¿Habrá alguien aquí también que piense así? Espero que no haya ninguno, ¿verdad? Que creamos que Dios verdaderamente es bueno. Amén. Padre, te damos gracias. Por tanto tiempo había buscado sin encontrar este momento, este lugar de intimidad, donde el ruido se apagó y solo estás tú. Aquí yo quiero